Bueno, en estos otros 15 minutos quisiera referirme a algo que de hace 4 décadas como cirujano me ha apasionado, que es la pancreatitis. La pancreatitis, desde que la describió por primera vez Opiacio en 1901 como causa de encontrar en una autopsia su cálculo y retrógradamente una pancreatitis necrohemorrágica, pues se propuso que si se retiraba el cálculo, pues se retiraba la consecuencia de no tener una pancreatitis desde el punto de vista necrohemorrágico. La situación fue que hasta 1946 hubo un auge de la cirugía y en 1946 en un congreso alemán la situación fue de que la mortalidad era muy grande y se suspendió completamente la cirugía hasta que la retomó Acosta y Ledesma y Stone, ¿cierto? Y volvieron a repensar y a replantear qué era lo que había pasado con el paso de los cálculos, si era cierto o no. Acosta es el primero que llega y hace los primeros trabajos. En ellos hay un informe donde hay 46 pacientes, donde él opera antes de las primeras 24 horas y encuentra que el cálculo sí estaba y estaba ahí atascado. Entonces dice, los pacientes, definitivamente el problema de la pancreatitis es que está enclavado el cálculo y si está enclavado y uno lo opera en ese momento abierto, entonces pasa la pancreatitis. Luego dice el doctor Ledesma, y si lo dejamos 24, más de las 24, 36 o 48 horas, ¿qué pasa? Entonces resulta que ya no se encuentra el cálculo. Ya no se encuentra el cálculo enclavado. Él hace un screen en las heces y encuentra los cálculos en las heces. Entonces dice, no, el cálculo no solamente se enclava, también pasa, ¿cierto? Y el doctor Stone resuelve operarlos después de un mes. Esa teoría es muy importante para uno tenerla en cuenta cuando maneja este tipo y sobre todo ahora en la era del CEPER o de la colangio retrógrada y hacer la papilotomía para tener uno realmente en cuenta dónde está indicada y dónde no está indicada uno hacer un CEPER temprano. Vemos cómo las publicaciones han crecido igualmente con todo como ha crecido la literatura y nuestra fisiopatología pues sigue siendo la misma desde el punto de vista cuando una pancreatitis es aguda o leve, pues sigue siendo lo mismo, la obstrucción y la activación enzimática retrógrada que se hace. Una pregunta que hice algún día a los expertos, al doctor en Argentina, era ¿por qué una pancreatitis se convertía en necrótica? ¿Cierto? Teniendo los mismos caracteres de otra que quedaba como moderada. Y esto me lo respondió, simplemente es un problema genético y molecular. ¿Sí me entiendes? O sea, no podemos todavía decir, pero eso nos ha pasado a todo mundo, como un paciente que tiene una pancreatitis con los mismos caracteres pasa a ser necrohemorrágica en un momento dado y ese paciente, su vida y su enfermedad está definitivamente alterada. La otra que hemos definitivamente tenido, se tiene en claro es que es una respuesta sistémica y que no hay un órgano que quede por fuera de una respuesta inflamatoria para los pacientes que hacen una pancreatitis aguda. Así es de que lo importante que uno tiene cuando hace el diagnóstico de la pancreatitis es poderla clasificar. Y ahora la clasificamos de una manera muy rápida con un síndrome de respuesta inflamatoria y la vamos a clasificar sobre todo para no tener ese diagnóstico de dolor abdominal A y que llega a las 12 y que llega a la noche y amanece al otro día con diagnóstico de dolor abdominal A, descartar una pancreatitis, sino que su mismo signo nos va a decir dónde debemos de tener ese paciente soportado realmente y vigilado por su respuesta hemodinámica que tiene. Había un doctor también argentino que decía, no puedo creer que se haga una tomografía a un paciente que llega con una pancreatitis, porque sería igual que hacerle una urografía a un paciente para saber si tiene falla renal o no cuando llega el paciente. Entonces, estos trabajos, el mismo que hizo el doctor Acosta, lo traté de reproducir, no con los 46 pacientes, pero hice unos 30 pacientes e encontramos exactamente las mismas conclusiones. Y después de eso, trabajamos sobre los años
90 al 95, haciendo la recolección de todos los pacientes que tenían complicaciones infecciosas. Luego hicimos una correlación del TAC en la correlación del TAC, y luego hicimos otro trabajo sobre la misma respuesta inflamatoria, y el último que hicimos fue la prevención de los antiinflamatorios cuando realizábamos el CEPER con las indometacinas. En resumen, podemos decir que la pancreatitis aguda es relativamente común, que la incidencia es de 10 a 30 casos por cada 100.000 habitantes, que alrededor del 80% de los casos de pancreatitis aguda se presentan secundarios a enfermedades del tracto biliar o por alcoholismo, que la proporción del hombre a mujer es de 1 a 3, el grupo con una enfermedad del tracto biliar de 6 a 1 del alcoholismo. A pesar del manejo intensivo, el 10% fallece durante una hospitalización. La pancreatitis biliar aguda es la forma más común en el mundo occidental. Los litos y el barro del conducto biliar o la hipertrofia de la papila y el reflujo del conducto pancreático pueden causar una obstrucción con una subsecuente inflamación del páncreas, las microlitiases igualmente. Estos son algunos de los algoritmos que no me voy a detener para hacerlos. Este es el índice que utilizamos nosotros en este momento, es el BSAT. El BSAT score no tiene sino 3 puntos que lo clasifica como grave, con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 90%. Igualmente clasificamos la gravedad de la tomografía por puntos, según lo que tenga una progresión extrapancreática, una lesión hipodensa en el páncreas, o si se suman 2 o más puntos de todos ellos para saber la gravedad. Nunca hacemos pancreatectomía, nunca hacemos un TAC antes de unas 72 horas o la evolución que tiene el paciente. No lo realizamos. Aquí pueden ver en estas gráficas lo que es las colecciones, y enfrentamos otra serie de complicaciones cuando reanimamos estos pacientes, y es la hipertensión abdominal. En esta hipertensión abdominal, hace unos años, hacíamos unas no hacíamos laparotomías de descompresión, sino hacíamos unas microlaparotomías, diría yo, tanto superior o inferior. Posteriormente las hicimos con el laparoscopio, simplemente haciendo la parafase interna. Y luego pasamos a hacer las necrosectomías, que las hacíamos por vía abierta, la pasamos a hacer ya por vía retroperitoneal, por dilatación, y las pasamos a hacer por vía endoscópica. La intervención endoscópica temprana de la pancreatitis aguda está basada en la hipótesis de que la liberación temprana de la obstrucción de la vía de la bilio pancreático limita la progresión de la parte pancreática. Esto es lo que hacemos para los pacientes que están acompañados de colangitis. De colangitis hacemos este tipo de procedimiento y hacemos la descompresión temprana. Actualmente, la relación entre litiasis y pancreatitis aguda biliar está firmemente establecida. En la gran mayoría de los casos, la litiasis pasa rápidamente a través de la papila del duodeno, ya lo habíamos explicado, y en un fenómeno que se conoce migración litiásica transpapilar, por lo que la obstrucción biliopancreática es transitoria. En los casos restantes, la migración transpapilar no se produce y por lo tanto persiste una obstrucción biliopancreática. La evolución de la enfermedad del 75 al 80% de las pancreatitis son leves o moderadas, evolucionan favorablemente, del 20 al 25% son graves, con tasas de mortalidad todavía, según el centro y según la experticia que se tengan, pero mire que puede variar desde el 10 hasta el 50%. La elevada incidencia de complicaciones infecciosas, tanto la colangitis, los abscesos pancreáticos y la necrosis infectadas. Puede estar indicada el CEPER de una manera urgente o simplemente electiva. Grupos de riesgo. De acuerdo a estos grupos de riesgo, se ha considerado que hay una indicación de CEPER en forma directa en pacientes de alto riesgo, que son coleocolitiasis documentadas por ultrasonografía, colangitis, bilirruina directa mayor de 4, bilirruina entre 2.8 y 4,
y la vía biliar dilatada por una ultrasonografía. Grupo de riesgo, se recomienda documentar la presencia de la coledocolitiasis por un método más sensible como es la ultrasonografía endoscópica o la colangioresonancia previa para la decisión de realizar el CEPER en pacientes de riesgo intermedio. Cuando solamente está presente un criterio como es la bilirrubina 2.H y la vía biliar dilatada, la elevación de las transaminasas, una edad mayor de 55 años, la clínica de la pancreatitis biliar que no tenga criterios, si todos son normales es de bajo riesgo de estos pacientes y el tiempo con que la realizamos es mayor a 72 horas para nuestra escuela. Creo que el resto son situaciones de revisar artículos y creo que lo vamos a hacer mejor, una discusión creo que es mucho mejor acerca de estos temas. Gracias.